Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de dónde anden, en qué lugar y por dónde estén transitando o se hayan interesado por escuchar y por ver este video. Esto forma parte complementaria de lo que es la formación dentro de la materia de la Cátedra de Filosofía de la Educación en la carrera de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estamos en septiembre del 2023, ya esperando la primavera. Sigue siendo invierno. Hoy es un día bastante soleado, por suerte. Pero a los efectos de este video, lo que nos interesa es compartirles en particular uno de los textos que estamos trabajando o que hemos trabajado esta semana en los prácticos de la materia. Y que lo que nos interesa hacer es, por supuesto, hacer un punteo para que no se entienda que esto no es más que un punteo de ideas generales, de las ideas que plantea este escrito. Vamos a estar hablando específicamente de este libro, espero que se vea, de Joan Carles Melich, Transformaciones, 3 ensayos de filosofía de la educación, editado en el 2006 y que nos interesa particularmente el ensayo 1 y el ensayo 3, el cual ya hemos compartido apreciaciones dentro de los prácticos, pero bueno, esto como decíamos tiende a ser una apoyatura casi conceptual, específica del recorrido y el desarrollo de la propuesta filosófica para la educación o de la educación o con la educación que hace Melich y que a nosotros nos interesa para poder pensar nuestra educación en nuestras tierras y en estos lugares. Así que bueno, contarles inicialmente que Joan Carles Melich es profesor de Filosofía de la Educación, es titular ahí en la Universidad Autónoma de Barcelona, que puntualmente él se doctoró en filosofía y que comparte, digamos, afinidad teórica con nuestro querido amigo Fernando Bárcena, también con Marina Garcés o Joseph Esquirol. Tengo un libro de Esquirol por ahí dando vueltas que se llama La resistencia íntima, que es muy, muy bueno. Y contarles que este ensayo, estos 3 ensayos forman parte más o menos de la mitad de toda la vasta obra que tiene Melich y que por supuesto la producción en estos años se ha incrementado. Nos destacamos puntualmente el libro La sabiduría de lo incierto, Lectura y condición humana, que es del 2019, o La fragilidad del mundo, ensayo sobre un tiempo precario del 2021, es decir, post pandemia. Recientemente se ha publicado en este año La condición vulnerable, eh, que es el último libro que se ha publicado en español al menos. Así que bueno, dicho esto, adentrarnos, esperemos que este video no sea muy extenso, simplemente es tratar de contextualizar algunas de las ideas que nos interesan de la propuesta de Melich para nuestra cátedra y nuestro recorrido. Uno de los puntos claves que aparece en lo que él llama el pórtico, que sería como un prólogo, pero bueno, es un pórtico, ¿no? Haciéndonos memoria a todos esos lugares donde se ha filosofado en la antigüedad, sobre todo en el epicureísmo, y o en el estoicismo también, pero puntualmente hablando de ese pórtico. Diríamos que no es posible, esto es lo que dice en la página 17 y creo que es como la premisa del libro, no es posible formar sin transformar. Esto es lo que va a plantear, ¿no? La vida humana es básicamente transformación. Esto es necesario distinguirlo de toda la tradición pedagógica que estamos acostumbrados más en nuestros lugares a hablar de una transformación en el sentido de que es algo inédito dentro de una vida o que está sucediendo y no es que es inherente a la vida, ¿no? Es decir, cuando planteamos, por ejemplo, una transformación pensándola desde las pedagogías críticas o de las pedagogías de la liberación, la transformación es algo que hay que ir a lograr, algo que es necesario y casi como un condicionamiento político, y acá la transformación Melich la está planteando como un proceso vital, ¿no? Eso no quita que tampoco en estas pedagogías no se piense como un proceso vital, sino que es una condición ético-política y acá está pensada como algo inherente a lo propio de la vida y que por tanto la educación tiene que hacerse cargo de esa inherencia o de esa potencia transformadora de la vida.
Dicho esto, también importante, otro de los puntos fundamentales del planteo de Melich es que la ética va a tener un enorme registro narrativo como una propuesta casi antimetafísica, ¿no? Ante los imperativos de una metafísica jerarquizada, plantear una narrativa que dé cuenta de la singularidad de una vida. Eso me parece que también es algo importante. Y también contemplar que, esto aparece todavía en el pórtico, como le llama Melich, que el sentido no es algo que se descubre, es algo que se está inventando y que para eso es necesario conformarse una ética, ¿no? Por eso esta ética va a estar definida como un arte de acompañar en la invención del sentido de la vida, o de una vida, podríamos decir, para ser más preciso. Así que, bueno, el primer ensayo tiene un título muy sugerente y bello, por decirlo de esa manera, que es La sabiduría de lo incierto. Algo que habíamos planteado tiene que ver con que la sabiduría de lo incierto está propuesto en una especie de... Hay algo de incertidumbre, perdón, en nuestro contexto vital, en las épocas que estamos viviendo, y que es eso lo que nos va a brindar una sabiduría. No es algo propio de la incertidumbre, de la sabiduría, sino que es el modo en que nos afecta la sabiduría, perdón, la incertidumbre, por tanto nos genera una, o nos puede provocar una cierta sabiduría, ¿no? de todo lo que acontece. En ese aspecto, la propuesta fundamental de esta ética o esta educación ética basada en la sabiduría de lo incierto es una apertura incesante y permanente, como que nos deja en evidencia que las cosas se transforman, que el mundo se transforma. Por eso para Melich es muy importante. Y que esto está plasmado desde lo que él llama un punto de vista literario. Es decir, la lectura de textos literarios, la escritura específicamente, va a servir como un instrumento didáctico fundamental dentro de esta educación ética. La pregunta que está de fondo ante esto es una pregunta que ya Nietzsche, como gran filósofo, acá tenemos uno de los libros de Nietzsche, no es este en el que anuncia lo que voy a decir, pero sí puntualmente lo tengo siempre a mano, acá al ladito mío. La pregunta que se hace Melich en la página 23 es ¿cómo educar en un universo en el que Dios ha muerto? Esta propuesta que Melich lanza la va a asociar, si bien Nietzsche la hace a fines del siglo XIX, puntualmente en 1882 en adelante, Melich la va a tomar en estos tiempos pensado como una crisis, lo que viene a develar la crisis del mundo posmoderno. Esto trae como coletazo un efecto de un largo tiempo proceso que viene de la posguerra y que va a estar vinculado a una especie de exacerbación del uso, diríamos, bélico y malintencionado de la tecnología. Por eso lo que él plantea como cambio radical desde el punto de vista es un cambio radical planteado a partir de lo literario, ¿no? Entonces creo que ese ejercicio desde el punto de vista literario dentro de la educación ética, ante, como lo dice Melich mismo, ¿no? Como en una época de desasosiego, de angustias, de incertidumbres, de malestares, sí, de sensibilidades conmovidas ante la incertidumbre que nos va a generar un futuro incierto, necesitamos de algún modo lo que él dice una razón literaria que nos ofrezca la posibilidad de inventar sentido. Esto se va a asociar a poder, una razón literaria, como la llama, va a conformar también una razón imaginativa, ¿no? En esa potencia que tiene esa razón imaginativa de narrar sentidos, de inventar sentidos, incluso valiéndose y sabiéndose que pueden llegar a ser contradictorios. O sea, incluso sabiendo eso, la validez de poder encontrarnos dentro de nuestra propia narrativa, queriendo gente y no queriéndola a la vez, queriendo situaciones y no queriéndola a la vez, como que esa ambigüedad, que también es parte de la propiedad de lo incierto, una especie de afirmación que no se puede llegar a afirmar del todo, una especie de verdad que la podemos sostener pero que no termina siendo clara y evidente, sino que está dentro del orden de la opacidad, me parece que es algo de las virtudes
que está planteando Melich. En un tercer punto, lo que él llama el punto de vista literario en educación ética, pero en el tercer dice 3.1, él lo titula Un mundo en devenir, condice con todo lo que venimos diciendo, ¿no? Nos resulta evidentemente difícil de soportar, no estamos tan acostumbrados, al menos esto lo plantea Melich, a una vorágine permanente que asedia, que arrebata, que nos arrebata el sentido todo el tiempo, ¿no? Una realidad que termina siendo el devenir ese que tanto decimos que estamos buscando, pero que cuando sucede termina siendo bastante incómodo, ¿no? Bastante apremiante. Con lo cual es evidente que esa contingencia que estamos teniendo o esa existencia contingente se nos vuelve evidente y muchas veces no nos gusta. La literatura, va a decir Melichen en la página 26, es capaz de narrar, y en ocasiones dramáticamente, el flujo de esa vida en su misma ambigüedad, ¿no? El devenir poeta, el novelista, los narradores, se arriesgan a poder entrarle a esa letra encarnada que permite ir horadando, ¿no? La vida con la cual estamos tratando de seguir adelante y hacerla un poquito más porosa, ¿no? Para que el sentido pueda brotar ahí. En algún aspecto, lo que va a estar denunciando esta razón literaria, esta razón imaginativa, es un combate directo, por decirlo de alguna manera, una confrontación con lo que Meli llama la razón instrumental. Que no se trata tanto, dice, de desacreditar la racionalidad instrumental por sí, sabiendo que muchas técnicas y estrategias, muchas tácticas, muchas tecnologías son útiles, nos pueden servir, nos han llevado a tener ciertas comodidades y placeres, sino que lo que está denunciando es la exacerbación de eso, el abuso que hay sobre el control, la estadística, lo nominativo, la numeración, ¿no? La identificación, un montón de resultados que nos permite la razón instrumental y que terminan siendo el foco unilateral o exclusivo de la búsqueda educativa. En este sentido, la razón literaria termina siendo casi inseparable de una especie de ejercicio de ficcionalización permanente y por tanto de una utilización un poco, podríamos decir como se suele decir, inapropiable del lenguaje, pero a su vez utilizando un lenguaje que pretende ser inapropiable, ¿no? Dice Melich, todo esto es la fuente del espíritu que da cuenta de la radical ambigüedad de la vida y por tanto de su complejidad, de sus paradojas, de sus contradicciones, es decir, la sabiduría propia de lo incierto. Esto está en la página 27. Para que esto pueda llevarse adelante, para que esta razón literaria, imaginativa, que ponga en evidencia nuestras contradicciones y ambigüedades, para que no nos creamos que somos seres idénticos a nosotros mismos y por tanto impecables, puros y evidentes, es necesario entender que el vínculo que tiene esta literatura con la ética es porque hay un vínculo ético no tanto pensado como preceptos que nos permiten vivir, sino como permanente construcción de relacionalidad, un vínculo relacional que está ahí puesto y que esa relacionalidad se está dando constantemente con la alteridad. Esa alteridad no es simplemente lo otro como si fuera lo otro indiferente o un algo fuera de mí, sino que es una presencia radical que nos interpela, que nos dice algo, que está todo el tiempo interviniendo dentro de nuestro campo perceptivo y que dentro, mientras eso sucede, dice Melich, la razón estética, ¿no? La razón sensible aparece y se vuelve, en el mejor de los casos, una razón compasiva. No entendiendo por compasivo acá, por supuesto, digamos, bajo unas características cristianas, sino compasivo en el sentido de poder desbordar nuestras fronteras limítrofes de la identidad, de la individualidad, mejor dicho, para poder
expandir nuestra percepción de otra manera de vivir, de otra manera de pensar, de otra forma de ser, que nos haga también preguntarnos por cómo es que somos nosotros, en tanto y en cuanto nos creemos centro y unidad de las formas del pensamiento. Dicho esto, claro, lo que nos pone en evidencia es que somos seres concretos, que esa sensibilidad y esa singularidad, digamos, si bien ocupa un lugar privilegiado a la hora de vincularnos, está muy lejos, ¿no?, de ser una razón instrumental que evidentemente no se conmueve ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la muerte, ¿no? Es muy evidente esto en las formas en que, por ejemplo, se piensa, se razona, se opera dentro de las históricas dictaduras, dentro de las formas históricas de los totalitarismos, con los cuales siempre han sido como máquinas, ¿no?, operando ante el dolor, ante la muerte, ante el asesinato, ¿no?, ante el desgarro de las otras personas. Y ahí hay una evidencia muy clara, porque eso termina siendo, digamos, como la dimensión perversa de una lógica de un sistema que termina tomando y apropiándose de lo tecnológico de manera totalitaria y que en definitiva tampoco admite nada fuera de ella misma, ¿no? Sino que la única manera de validar y de comprender y de aceptar y de aprobar termina siendo una función instrumental relacionada a los medios y a los fines y a los costos y a los beneficios, es decir, específicamente a los resultados. Si solamente evaluamos ese tipo de efectos o de resultados, si solamente eso es lo que nos guía, terminamos en algún aspecto desconociendo, ignorando toda la matriz sensible que se sostiene cuando algo se está construyendo, cuando algo se está creando. Pienso en la educación, por supuesto, ¿no? En este sentido, entonces, allá por el punto 3.3, que se llama ética e incertidumbre, el elemento fundamental que va a vincular la ética con esta incertidumbre, para poder comprenderla, esta incertidumbre, para poder atravesarla, va a decir Melich, es entender que la ética es una relación y que esa relación es una relación de no indiferencia. Con lo cual hay que tener algún tipo de apertura, tentacular, diría Donna Haraway, a una especie de apertura de red, podemos decir con Vincent Depré, pensando en las arañas, ¿no? Y esa apertura de red que nos permite sentir a partir de filamentos va a estar vinculada a lo que Melich va a llamar una premisa que va ligada acerca del tacto, dice más tacto y menos táctica, por decirlo de esa manera. Eso está en la página 32, no lo dice así, pero sería la idea. Un poco más de tacto en ese sentido, más que táctica para poder intervenir desde afuera. Dice en la página 33, un componente afectivo de la educación, educar es cuidar del otro, es hacerse cargo de él, acompañarlo y acogerlo. Ahí es donde hace una diferencia que para mí es fundamental en cómo opera un profesor, en ese sentido, ligado a la razón instrumental y por tanto a todos los saberes técnicos, a saberes específicos o ciertas actitudes que se pueden resumir en un término latino que es scientia, ¿no?, que es la ciencia que permite, si bien dar a conocer algunos saberes técnicos, que no están mal, sino que si es solamente eso, se desconoce un gran abanico de sensibilidades, de afectos, de memorias, sobre todo de memorias, de vidas que están siendo atravesadas por ese tipo de saberes y que son las que terminan armando la red necesaria para que un saber se pueda sostener. Esto sí lo hace el maestro, ¿no? Así, para hacerlo de alguna manera, el profesor termina trabajando de manera muy técnica. Muchas de las clases, muchos de los docentes terminan por poco tiempo, por apuro, por fastidio, por cansancio, por las razones que sean, terminan siendo técnicos y poniendo énfasis en su función técnica, desconociendo su maestría, podríamos decir, ¿no? Como ese momento en el que el maestro o la maestra, o en su maestría, cualquier docente, termina pudiendo contactar, para que su trabajo, su forma de hacer, permita dar cuenta del cuidado que hay
inicialmente en esa relación. Esto lo destaca Melich citando a un monje y sacerdote del monasterio de Montserrat que se llama Luis Duch Álvarez, que ha escrito mucho sobre antropología porque también es antropólogo, es español, y cita este fragmento de Luis Duch diciendo: a través de su vivencia personal, el maestro, ¿no?, contribuye a la transformación del ser de sus discípulos. Claramente, o sea, ahí se entiende, ¿no?, que este hombre es monje y sacerdote por cómo habla de los discípulos. Llevado un poquito para el campo de lo educativo, podemos decir, él es estudiante. Pero sobre todo poner énfasis en esto, ¿no? Hay algo del maestro que implica que tiene que ponerse en riesgo casi a la hora de poder generar espacios transformadores. Porque evidentemente hay algo que nos olvidamos habitualmente de la transformación, que la transformación no suele ser muy alegre. Las transformaciones son cambios de posición, digamos, desgarros, por decirlo de alguna manera, de nuestro tejido habitual, y que esas transformaciones, esas mutaciones, terminan, si bien logrando otros modos de vida, muchas veces no suelen ser muy amables, ¿no? Porque a veces la tendencia a la comodidad en las formas del pensamiento hacen que no nos queramos mover de muchas posiciones, y evidentemente la educación, cuando interpela, tiende a hacer mover las posiciones, ¿no?, las posiciones cómodas. En resumen, en la página 34 va a decir Melich: lo esencial del educador es precisamente el tacto, es decir, la sensibilidad pedagógica. El tacto es una forma de interacción humana en la que nos mostramos inmediatamente activos en una situación, somos sensibles a lo que sucede a otra persona, somos receptivos a sus palabras y a su silencio. Este resumen, este fragmento que está en la página 34 me parece clave porque, si bien recién decíamos que pensar la educación o toda formación como una transformación no suele ser muy amable, no suele ser muy alegre o no suele ser cómoda, justamente y con más razón, la función de quien es o se posiciona como docente es poder tener el tacto para poder acompañar en esas fracturas, digamos, acompañar en esos dolores, en esos malestares, en esas incomodidades, ¿no? Poder gestarlas colectivamente, pero también poder acompañarlas, porque lo fundamental es eso, no es una simple rotura, una simple fragmentación o generar porque sí un malestar, sino que al contrario, se genera para poder acompañar y para que ahí haya un ejercicio de reconstrucción de la propia identidad. Esto nos parece casi fundamental. En la página, decíamos, 35, dice: la transformación es el movimiento de la vida y la tarea del maestro es mantener viva la metamorfosis, ¿no? Toda transformación es ambigua, indeterminada, incierta. En toda transformación existe el riesgo de la deformación. Esto también lo dice. Pa si bien Melich lo plantea como un riesgo, yo lo entiendo como que la deformación también sucede y se valida también desde una perspectiva que suele ser formadora, y por tanto esta deformación es una categoría de lo otro que tiende muchas veces a validar la normalidad. Esto es algo que plantea Foucault y que seguramente cuando podamos armar el video que va a acompañar la lectura del texto de Judith Butler, que se llama Dar cuenta de sí mismo, probablemente ahí aparezca esto que estoy mencionando. En el segundo ensayo, que se llama Finales de trayecto, que no vamos a trabajar, hay un término que me gusta mucho, que es en la página 43, se llama homonarrans, que eso sería interesante ir a revisarlo. Pero más allá de esto, lo que nos interesa y que es lo que hemos compartido para poder leer junto digamos, a Graciela y a Catalina, que son con quienes conformamos esta cátedra, el tercer ensayo se llama La persistencia de la metamorfosis. Lo que voy a hacer es cambiarle la yerba al mate y retomamos en 2 segundos. Bien, continuamos entonces. Ya tenemos listo el mate para este tercer ensayo. Decíamos, el tercer ensayo se llama La persistencia de la metamorfosis. Estamos trabajando sobre este libro, ¿sí?, de Melich, de la editorial Miño y Dávila.
En la introducción a este ensayo se va a plantear la dicotomía histórica de nuestros tiempos también, ¿no? Pensando en que hemos sido educados a nivel global, por decirlo de alguna manera, aunque podría ser crítico, se podría criticar de muchas maneras, pero sí como una imposición metafísica de un cierto absoluto de realidad, una especie de mirada de Dios, de mirada de universales, que definen nuestra cultura. Y cuando digo nuestra cultura, sería necesario poder decir más precisamente la imposición de una cierta cultura europea occidentalizada que hemos heredado y muchas veces, sobre todo acá en Argentina y específicamente en Mar del Plata, pero bueno, en parte en Argentina, ha sido triunfante y sigue siéndolo en cuanto a la perspectiva con la cual la educación, las instituciones siguen ordenándose. Esto es súper importante porque esta realidad absoluta metafísica es la que Melich va a estar, eh, digamos, problematizando, porque él parte de la idea de que los seres humanos, dice, somos los hijos del tiempo, hijos de Cronos, Dios, o en todo caso la figura divina, la divinidad que responde al tiempo, una de las tres figuras que los griegos antiguos utilizaban para dar cuenta del tiempo, en este caso del tiempo secuencial. Dice, somos hijos de ese tiempo que termina siendo, y por tanto, devolviéndonos una cierta contingencia, una cierta finitud. Termina siendo una realidad que es necesario poder narrar para poder dar cuenta de esa finitud. Por eso es tan importante la narración, porque la narración nos permite meternos en el movimiento propio de lo contingente, en esa forma construida, imaginada, leída, interpretada, y no tanto en ese silencio de lo absoluto que no y que desconoce, que ignora o desconoce o le es indiferente los avatares del tiempo, porque se sabe absoluto y eterno, ¿no? Entonces ahí es donde me parece que pone el énfasis puntual en dos aspectos, en el lenguaje y en lo simbólico como características fundamentales, para poder configurar estos sentidos. Esto en la introducción, entonces en el segundo punto, que se llama la cuestión del sentido después de la muerte de Dios, va a empezar mencionando a un filósofo alemán muy conocido y diríamos que casi uno de los mayores filósofos del siglo XX, que se llama Martin Heidegger, en un texto que para mí es maravilloso, que se llama Holzwege, que se llama Caminos del Bosque o de Bosque, publicado en 1950, si mal no recuerdo, creo que era en 1950. Y dice ahí, o por lo menos plantea Melich, que aparece esta frase, ¿no?, de Dios ha muerto, y que expresa, dice esto Melich, una opinión personal del ateo Nietzsche. Ahí es donde yo creo que hay una diferencia, o por lo menos Melich dice el ateo Nietzsche. Yo considero que Nietzsche no era ateo, pero sí, bueno, esas serían diferencias que tenemos con Melich, porque un ateo consideraría que Dios no existe, y Nietzsche está diciendo que Dios ha muerto, por lo cual antes existía. Si algo muere, antes podría haber existido. Sí, debería haber existido. Entonces, yo creo que Nietzsche, a diferencia de lo que plantea Melich, Nietzsche considera que Dios existe, o ha existido, y por tanto ha muerto. A mí me resulta muy potente esa figura del Dios ha muerto. Citándolo a Nietzsche, dice Heidegger, la frase de Dios ha muerto significa que el mundo suprasensible ha perdido su fuerza efectiva. Nietzsche comprende su propia filosofía como una reacción contra la metafísica, lo que para él quiere decir contra el platonismo. ¿No? Esta es la cita que utiliza Melich de Heidegger para poder hablar de por qué la propuesta nietzscheana del Dios ha muerto es puntualmente... Perdón, ahí está. Ahora sí, había entrado una llamada sin quererlo. Así que me disculpo por eso. Decíamos que el planteo del Dios ha muerto es un planteo que no viene solamente a plantear que Dios como figura del cristianismo es la muerte, perdón, es su muerte, sino que lo que muere es todo fundamento. Es decir, todo aquello que está para sostener una metafísica
suprasensible, por fuera de la sensibilidad, aquello que está como orden imperante, ¿no? A mí lo que me interesa de esto es poder dar cuenta que esa muerte de Dios, Nietzsche ubica, nos ubica con ese gesto de Dios ha muerto, en la plena conciencia de nuestra contingencia, ¿no? Es al desamparo de nuestra contingencia por momentos, pero también con la responsabilidad en algún aspecto de tener el compromiso y la responsabilidad de meternos de hacernos cargo de nuestra vida para poder construir el sentido que necesitamos, no dependiendo de una entidad suprasensible. Y esto vale para todo aquello que se pretenda suprasensible. Hay un término que a mí me gusta mucho de Enrique Dussel, eh, que tiene que ver con una idea que es el fetichismo de las instituciones. Así como, si bien se ha destronado por la vorágine de nuestro tiempo ese principio suprasensible que pueden llegar a ser los principios metafísicos absolutos, pero evidentemente algo perdura. Nietzsche ya lo decía también. Dios ha muerto, pero su gramática sigue viva. Entonces la gramática está metida dentro del propio lenguaje de las personas. Está metida dentro también mucho del lenguaje oficial de las personas, del lenguaje que impera dentro de las mismas instituciones, con lo cual ahí me parece que es algo a preguntarse, a repensar, a reelaborar hasta dónde, si bien Dios ha muerto, la gramática sigue viva, ¿no? Está siendo y sosteniendo todavía los valores de esa metafísica absoluta, en tanto y en cuanto se posicionan desde un lenguaje que desconoce e ignora y desatiende a la contingencia. La tesis entonces, que aparece en la página 74, dice, puesto que los seres humanos nos aparecemos en el mundo interpretado, como si fuera un mundo ya interpretado, esto lo remite a Rilke, al poeta Rilke, vivimos siempre ineludiblemente en un tiempo, y en un espacio ritualizados, necesitamos sentidos que orienten nuestras vidas y que ejerzan la función de praxis de dominio provisional de la contingencia. Pero estas ya no pueden encontrarse en una realidad o una verdad objetiva y trascendente. Esta es una frase, un fragmento breve de un par de líneas que aparece en la página 74, que considero que da la clave de casi todo el texto, que es esta función de praxis de dominio provisional de la contingencia. Es decir, una propuesta de una razón literaria imaginativa, de una responsabilidad sobre nuestra propia vida, con la necesidad de tener que narrarla para poder dar cuenta de cómo se va tramando esas transformaciones y esos devenires dentro de la propia contingencia, es parte de esta praxis de dominio provisional de la contingencia. Parece impecable ese momento, lo mismo que más adelante en esa misma página cuando dice necesitamos sentidos para hacer soportable la contingencia. Es decir, evidentemente nuestra experiencia de la contingencia puede ser angustiante, puede ser dolorosa, puede adentrarnos en un dolor que muchas veces no fácilmente lo podemos hacer. Ahí es donde por ahí quizás podemos pensar qué función cumple a veces de paliativo, de calmante, de anestésico, que puede llegar a funcionar, o cómo puede llegar a funcionar la razón instrumental, la razón tecnológica, donde todos los dispositivos tecnológicos que hoy tenemos como producto de un largo desarrollo tecnológico terminan siendo distractores o calmantes o anestésicos de poder entrar a la experiencia casi existencial de esta contingencia, ¿no? De poder realmente enfrentarnos a ese desierto en el cual caminamos muchas veces para poder transitar por esta experiencia vital. Por eso la propuesta literaria que va a tener Melich es esta potencia o esta posibilidad de imaginarse o de inventarse de nuestra propia vida y sobre todo a partir del dispositivo educativo, de las formas educativas, para poder generar una expresión simbólica que nos permita mediar, transitar, relacionarnos con esta experiencia de la contingencia. En este aspecto, dice Melich en la página 75, la educación no sería la transmisora de sentido, sino, la transmisora de lo que
como lo dice Elías Canetti, esto lo dice Melich, llamo la persistencia de la metamorfosis. El maestro no da, no transmite un sentido o el sentido de la vida, sino que cuida o procura que sus discípulos, nosotros llamamos los estudiantes, inventen o imaginen provisionalmente sentido. Pese a eso, a mí me gusta bastante la idea de discípulo. Hay, quitándole los rasgos, digamos, jerarquizados y de obediencia sumisa y un montón de características que suele tener la categoría de discípulo. A mí la idea de discípulo en algunos aspectos me gusta bastante. Estoy pensando también en un libro que debo tener por acá, quizás lo puedo llegar a sacar, que es un libro también de una filósofa española que, que al principio de este video decíamos que era con cierta cercanía al planteo que hace Melich y que es de la misma escuela, decíamos, ¿no? Melich tiene cierto vínculo con Bárcena, decíamos con Esquirol, que yo les decía que tenía un librito, y con este libro, o de los tantos, de Marina Garcés, que se llama Escuela de Aprendices, ¿no? A mí este libro me parece hermosísimo, creo de una muy actualidad en muchos planteos. Esta idea de aprendiz, que no es lo mismo que discípulo, pero que es revalorizar esas categorías de... Me estoy yendo un poquito, pero es para puntualizar esto. Mucho va a tener que ver con la idea de artesanía. Es un libro que está por ahí, de Richard Sennett, que tendría que sacarlo, que se llama El artesano, y cómo hay toda una... o cómo podríamos llegar a tener una recuperación de las formas de aprendizaje que se han tenido en los talleres de, fines del medievo, del principios del Renacimiento, formas pedagógicas que quizás hoy tengan otro sentido. No para repetirlas, pero sí para darle otro sentido a cómo estamos educando hoy. Bueno, cierro esa pequeña notita al pie de página citando a Richard Sennett y a Marina Garcés. Continúo el, con el punteo este que estamos haciendo. Espero que no se esté haciendo muy largo. En la página 76, teniendo en cuenta esto que decíamos, ¿no? La persistencia de la metamorfosis y que, por lo que dice Melich, el maestro, si bien no da un sentido, debe cuidar o procurar que los discípulos le inventen, ¿no? Que esto es lo que decíamos hace un rato, la transformación a veces suele ser dolorosa, pero hay que acompañarla para que, digamos, alguien pueda inventar el sentido y la afirmación que la potencia que te da inventar algo, ¿no? La fuerza que te da inventar una idea, una teoría que a vos te sirva para poder sostener lo que sos. Entonces se va a citar a un filósofo, en realidad uno de los precursores de la antropología filosófica, que es alemán, que se llama Helmut Plessner, y que junto con Max Scheler o Gehlen, Arnold Gehlen, son como los precursores de lo que hoy se puede llamar antropología filosófica. Citándolo a Plessner, dice: somos seres excéntricos, vivimos en una existencia bifronte, como cuerpo y en el cuerpo, una existencia abierta al mundo. Salirse de sí mismo, tomar distancia respecto de sí mismo, es esa excentricidad, ¿no? Y esto es importante porque digamos, todo lo que se conjuga con esa excentricidad, en esa realidad bifronte, que es presencia y ausencia también, no es estar presente, pero a su vez desdoblar en una ausencia para poder generar una distancia perceptiva y enrolarnos en todo eso, es esto lo que lo va a reunir la idea de lo simbólico, ¿no? Eh, por eso es la potencia de lo simbólico, no tanto en un sentido de la representación, que correspondería a una lógica metafísica, jerarquización, que va representando, sino lo simbólico pensado como mediación de la potencia de imaginar, de desear mundos alternativos, que es aquello que nos permite, y ya lo veremos en un ratito, una razón simbólica que nos permita eh, adentrarnos en la opacidad de lo simbólico también. En el punto 3, que se llama la multiplicidad de perspectivas, creo que, como bien veníamos diciendo, si estamos eyectados, lanzados, arrojados en este mundo, por decir como lo dice eh, la fenomenología, pero también como lo plantea Heidegger, el, el estar en este mundo
y estar siendo conscientes y de la experiencia de la contingencia, nos va a permitir también poder narrar, construir sentido y en este sentido también dar cuenta de que todas esas diversas narrativas, primero que la mía no es la única, sino que hay otra gente también narrándose, otra gente que hace posible y que permite que se pueda ir tramando una red de interpretaciones, de perspectivas posibles, en la forma en la que se construye una cierta realidad compartida. En este sentido, en la página 79, Melich va a tomar de La genealogía de la moral, es este libro, tiki, que después ahí lo van a ver mejor. Para mí uno de los libros maravillosos de Nietzsche, es de 1887, dice ahí puntualmente en la página 79, existe, esto lo dice Nietzsche, ¿no? Existe únicamente un ver perspectivista, únicamente un conocer perspectivista, y cuanto mayor sea el número de afectos a los que permitamos decir su palabra sobre una cosa, cuanto mayor sea el número de ojos distintos que sepamos emplear para ver una misma cosa, tanto más completo será nuestro concepto de ella, tanto más completa será nuestra objetividad, ¿no? A mí me interesa mucho porque no es la idea de objetividad, de abstracción, ¿no? Sujeto, observante y objeto, sino que la implicancia de la perspectiva es dar cuenta de la complejidad de lo existente y que cuanto mayor perspectivas tengamos, más nos vamos a enriquecer. Decíamos en el práctico que esto se puede asociar mucho a las formas de investigación que están vinculadas a la interdisciplina, ¿no? Lo interdisciplinario nos permite tener perspectivas muy distintas de un mismo objeto de estudio y que en eso me parece que es algo interesante. Entonces dice Melich, hay perspectivas mejores que otras, pero la mejor de las perspectivas sigue siendo una perspectiva. Esto es algo que también ya lo hemos conversado, sabiendo que muchas veces hay un montón de discursos que son hegemónicos, que son imperantes, que terminan no siendo, no se perciben ni se sienten, ni dan cuenta de que son perspectivas también, ¿no? Eso nos parecía muy, muy potente. Y para esto hay dos principios que Nietzsche postula, que son súper necesarios, por lo menos para la propuesta de Melich, que es que Nietzsche dice en La genealogía de la moral, una frase muy citada, muy conocida, que es: no hay hechos, solo interpretaciones, y otra de Más allá del bien y del mal, que es un texto de 1886, que no, justo no lo tengo acá, lo tengo en otra parte de la biblioteca, donde Más allá del bien y del mal, Nietzsche dice: no existen fenómenos morales, solo una interpretación moral de los fenómenos. Esa inversión, es decir, que no es que existe un fenómeno moral en sí mismo, sino que existen fenómenos y por tanto hay interpretaciones morales, le quita la esencialidad de la moral al objeto y la politiza, por decirlo de alguna manera, la vuelve ética y política, la condición moral que pueda llegar a tener ese objeto, porque está puesta dentro de de una perspectiva o de una interpretación moral de esa, ¿no? En eso nos parece súper potente esa propuesta que hace Nietzsche y por tanto que sostiene también nuestra situación, ¿no? Nuestra posible narrativa de vida, con la cual sabemos que todo lo que vamos a estar diciendo siempre va a ser una narrativa, una interpretación moral de las cosas que suceden. Con todo esto, evidentemente, damos cuenta de que no hay un conocimiento objetivo, ¿no? Pero sí lo que hay son posicionamientos axiológicos o interpretativos. Esto lo remite porque ya en el práctico algo habíamos comentado, algo habíamos citado, de la idea de que Nietzsche en un texto que se llama De verdad y mentira en sentido extramoral va a plantear esta idea de que la verdad es una especie de movimiento permanente de metáforas, metonimias, antropomorfismos, también dice, ¿no? De un conjunto de relaciones que van, que dice Nietzsche, elevadas, traspuestas, adornadas poéticamente o retóricamente, tras largo uso, la gente, el pueblo, considera firmes, canónicas y vinculantes. Dice Nietzsche, las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son, metáforas ya utilizadas que han perdido su fuerza sensible. Es decir, nos hemos perdido en ese olvido de cómo algo fue tejido sensiblemente
de manera contingente y singular para cierta gente, y que se las ha instaurado de maneras firmes, canónicas, vinculantes, como si fueran verdades unilaterales, siempre existentes, siempre eternas, absolutas e imperecederas, podemos decir, ¿no? En este sentido, la filosofía de Nietzsche inevitablemente es una filosofía bien genealógica que va al fondo de la historia para poder hacer emerger esas razones sensibles que están sosteniendo algunas verdades. Es la misma propuesta que hace Foucault cuando él va a buscar a la historia las verdades que nos componen hoy, ¿no? Esto es algo que también en los teóricos se ha dicho, para poder algo que dice Deleuze en un libro que para mí es maravilloso, se llama Nietzsche y la filosofía. Dice: la función de la filosofía es demistificadora, es decir, quitarle el origen imperante, el origen casi milagroso, Wunderursprung, es el término que utiliza Foucault en Nietzsche, Genealogía y la historia. Ese nacimiento milagroso de algo que parece que fue, que no se desconoce cómo surgió eso. Entonces, lo interesante de esta propuesta de la genealogía es politizar aquellas emergencias que dan cuenta de ciertas verdades que después, por el mismo proceder de la historia, se va olvidando cómo eso se gestó, ¿no? Por tanto, ahí lo que estamos haciendo, dice Melich, es aceptar la presencia inquietante de la contingencia. Es decir, hacer este ejercicio genealógico es aceptar la presencia inquietante de la contingencia todo el tiempo. En la página 82 tiene su tesis, sería, y ya casi para ir terminando, después de este largo video que estamos armando, espero que le esté sirviendo o que le sirva. Dice Melich: los seres humanos, los hijos del tiempo, necesitan inventarse artefactos simbólicos para dominar provisoriamente la contingencia. Es decir, los hijos del tiempo, mediante el incesante trabajo del símbolo, reducen la contingencia e inventan sentidos provisionales a sus vidas. Esto me parece como un resumen bastante bueno, porque digo, inventarse artefactos simbólicos muchas veces tiene que ver con conceptos, con ideas, con poder crearse y narrarse alguna historia que nos dé sentido. Y esto la educación lo favorece un montón, ¿no? En el mejor de los casos, por supuesto, pero la idea es que lo favorezca. Que cuando nosotros sentimos que transformamos, más que transformamos, podemos transformar el sentido que le podemos llegar a dar a algo, que aplaque, que conjure, que reduzca un poco el asedio que tiene la contingencia con respecto a cómo estamos percibiendo la vida, ¿no? Entonces eso me parece que es un elemento fundamental, ¿no? Dice en la página 83, aceptar la contingencia supone admitir que en la vida humana el azar, la provisionalidad, el instante, lo efímero y finalmente la muerte desempeñan un papel fundamental. Son nuestros grandes maestros, eso inevitablemente. Dicho esto, en la página 84-85 va a reivindicar las verdades y realidades literarias, narrativas, simbólicas, un poco todo lo que venimos diciendo. Y va a decir: solamente los poetas, los narradores y los ensayistas son capaces de apreciar la pluralidad. Yo quitaría el solamente. Digamos que los poetas, los narradores, les ensayistas, son capaces de apreciar la pluralidad, la contingencia y la finitud de la vida, tal como lo dice Melich, ¿no? Ellos no creen que haya un lugar privilegiado, neutral, desde donde sea posible comparar y decir qué es lo verdadero y qué no lo es, pero al estar enamorados de las palabras y de esas palabras narradas, comentadas, escritas, vociferadas, dice Melich, ellos aman el detalle, se enamoran del detalle, de lo particular, de lo efímero, de lo relativo y por tanto de lo singular. Esto es algo muy hermoso, poder dar cuenta de que es esa pluralidad con la que habitualmente nos encontramos en el ámbito educativo, ese detalle preciso, ese gesto, esos momentos, esas palabras, un poema que aparece de la nada y brota en el medio de una clase, como nos pasó el miércoles pasado.
termina siendo haciendo singular esa experiencia. Y cuando entras en la lógica de lo narrativo, de lo simbólico, ¿no? Esto de lo simbólico entendido en estos términos, ¿no? De poder amar esos detalles, son lo que distinguen la secuencia casi burocrática o rutinaria de la tarea docente, del proceder docente. Me parece que ahí es donde está la magia o la potencia inventora, motivadora o, ¿cómo decirlo? Erótica, por decirlo de manera, erótica, ¿no? Deseante de la docencia. Finalmente, y casi con 50 minutos, me parece, si no veo mal, ¿qué es esto de la dimensión ética del símbolo? O en todo caso, ¿por qué llegar a este punto y terminar hablando de lo simbólico, ¿no? Dice Melich, siguiendo a Luis Duch, la simbolización es el motor incansable, perdón, incesable no, iba a decir incesante, el motor incansable del perpetuo movimiento interrogativo, a causa de la inaceptabilidad del mundo tal como nos los hemos encontrado. Esa frase de la página 87 me parece como clave para poder entender esta idea de por qué este tipo de símbolo es una interrogación constante, incansable, de ese perpetuo movimiento que está ahí como queriendo siempre preguntarnos, ¿no? Y preguntar a la vez. El símbolo en este sentido es siempre presente porque está pero ausente en una situación deseada, cuando se intenciona, cuando se pregunta, como nos pone en un enigma, si se quiere, permanente, este símbolo. Por tanto, dice, allí donde hay símbolo hay transformación, cambios, metamorfosis. Por tanto, la presencia de la metamorfosis. El símbolo, entonces, también tiene dos características que menciona Melich. Dice, es equívoco, porque no tiene una univocidad canónica estabilizada, es decir, no hay una unilateralidad del símbolo, no hay una doctrina. El símbolo es, y se puede decir de muchas maneras, se puede expresar de muchas formas, invita a pensarlo de muchas maneras, y por tanto es heterodoxo, ¿no? Se sabe que en la historia hay ortodoxias y heterodoxias. Históricamente las heterodoxias son aquellas que se le han llamado las herejías, ¿no? Es un término que a mí me gusta mucho, por eso la columna de filosofía que hacemos en la radio en FM de la Azotea, los martes a las 15, se llama herejía filosófica, porque nos gusta mucho esta idea de la heterodoxia. Pero la heterodoxia también significa, es un modo diverso, diferente, de poder pensar la ortodoxia. Ortos es un término que tiene que ver con lo recto y el doxa con la opinión. Vendría a ser de algún modo la opinión correcta, la opinión recta, la opinión que va y da cuenta de la doctrina. En cambio, la heterodoxia es una opinión, una manera de decir que está por fuera de los caminos de la doctrina, ¿no? Que se desvía de la doctrina. O, como dice Melich, es una alteridad oculta que va a desviarse, a correrse, a salirse de la idea de la doctrina. En la página 89 dice Melich, la existencia humana siempre se encuentra en camino, en permanente estado de metamorfosis, despidiéndose sin cesar, y pone entre comillas, así vivimos nosotros, siempre en despedida. Así que con estas características, ¿no? Que termina, ya que hablamos de esto, sabiendo que esta ética simbólica en algún aspecto, o esta idea de lo simbólico, que no siempre se entiende así, que está vinculada a 3 puntos que están en la página 91, 94 y 93, 94, de la ambigüedad, de la ambivalencia, del sentimiento, de la situacionalidad, eh, da por cuenta este telón de fondo con el cual estamos cerrando este video. Y para resumir, casi de manera breve y rápida, dice Melich, una pedagogía simbólica solamente podría sobrevivir en una cultura del deseo, de la insatisfacción, en la que nada ni nadie puede saciarla. Una identidad narrativa
con una perspectiva no metafísica, pero con una profunda sensibilidad frente al dolor, al mal, a quien padece, y que esto es lo que Melich va a llamar una patética, como un término súper político, súper potente. Patética no en el sentido habitual de la palabra, como algo patético que se entiende que es menospreciado, sino como una potencia de afectación. Viene de un término griego que es pathos, que es padecer en algún sentido, sentirse, afectarse. Y me parece que la patética acá tiene ese sentido. Entonces, en resumen, ante la contingencia, ante este efecto de la incertidumbre, quizás la lógica narrativa, imaginativa, este juego con una especie de razón simbólica que nos devuelve un enigma permanente y nos fuerza en algún sentido a recrear y co-crear permanentemente los sentidos, nos permite calmar un poco la vorágine de un devenir que nos pone en evidencia permanente contra lo contingente, pero que ahí es donde por ahí quizás tengamos la chance, en definitiva, de rehacer nuestra vida permanentemente con aquello que decidamos hacerlo. Es decir, con pleno uso de nuestra potencia inventiva, imaginativa y por supuesto narrativa para inventar esos sentidos. Bueno, con estas palabras terminamos este video. Esperemos que les haya servido, que les haya sido amable sobre todo. Y en breve espero poder estar armando el próximo video para acompañar la lectura del texto de Judith Butler, Dar cuenta de sí mismo. Bueno, muchas gracias y nos vemos pronto.